Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Hispanismo Tóxico, este segmento del canal donde les cuento el lado no tan amable de mi paso por la universidad, desde asuntos triviales que entran más bien en el terreno de lo personal hasta más serios, como lo relativo al plan de estudios, el sistema educativo o lo que conlleva desenvolverse en ambientes considerados cultos, esperando en el más leve de los casos sacarles unas risas, en el más grave alguna reflexión y en el mejor ambas. Seré sincera, venía queriendo inaugurar esta sección más o menos desde 2019. Por tanto, no se sorprendan de saber que ya tenía varias ideas anotadas, entre las cuales, por cierto, no figuraba el tema que voy a tratar hoy. En realidad, llegué al tema de hoy por una mezcla de causantes, siendo la primera que en estas últimas semanas me he estado yendo bien en TikTok, entre otras cosas, por hablar del bullying del cual fui víctima en la universidad. Y la segunda, que por estos días leí este libro, Edgar Allan Poe y la literatura fantástica mexicana. Para una persona normal, las cosas quizás funcionan de la siguiente manera. Lee un libro, lo acaba, decide si le gusta o no, y la vida sigue. Pero en mí funcionó así este show. Mientras leía, fui subrayando tanto los datos importantes generales como las obras específicas que debía leer después. Lo acabé, me gustó y luego pasé toda una tarde buscando en internet dichos textos, fracasando en muchos casos porque es literatura que no se ha reeditado, pero llevándome algunas sorpresas gratas en otros porque, como yo, existen otras personas que buscan difundir no los clásicos, puesto que estos siempre tendrán difusión, sino justo lo que pocos o casi nadie conocen. Y bueno, pudo acabar ahí. Pude simplemente celebrar que, bien o mal, encontré la mayor parte de lo que buscaba. Obvio no del todo gratis, porque ahora voy a tener que pagar Scribd. Pero bueno, se logró en un 70%. Pero no. Mientras buscaba esta bibliografía, me dio por pensar en que, de haberme enseñado a estos autores en literatura mexicana del siglo XIX, tal vez otra habría sido mi historia con literatura mexicana. Y entonces recordé que mientras estudiaba letras hispánicas, esa materia siempre me cagó. Y pues aquí estoy, casi 9 años después de que acabé créditos y a casi 5 de que me titulé, hablando de eso. En fin, comencemos por el principio. El Plan de Estudios de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 9 materias obligatorias de literatura mexicana y se distribuye de este modo. Los 2 primeros semestres vemos literatura prehispánica. Los 2 siguientes vemos novohispana. Los siguientes 2, siglo XIX. El siguiente, siglo XX. Y el último, seguimos con siglo XX y además tomamos una especializada. Ahora, ¿cómo fue mi historia particular con esta asignatura? Pues estuvo más o menos así. El primer semestre lo cursé con un profesor más enfocado en iberoamericana y en brasileña que como tal en mexicana. Así que buena parte de las clases se fue en exposiciones que no tuvieron mucho que ver. Hice mi trabajo final sobre Sor Juana, así que ya pueden darse una idea de qué tan dispersa estuvo esa cosa. Pero más que dispersa, escasamente relacionada con lo que debía aprender en primer lugar.
Iniciando ese encuentro con la materia, con lo que claramente era el pie izquierdo y decidida a cambiar eso, metí a otro profesor. Un hombre joven y que hacía mojar el calzón de muchas de mis compañeras, pero al cual yo nunca vi con esa lascivia porque es muy sabido por quienes me conocen que mis gustos son más bien feos en lo que se refiere a hombres. En fin, este señor decía cosas chidas y sí, sus clases eran más emocionantes que las de su predecesor. Pero, del mismo modo que este último, se inclinaba más hacia otros temas que al de la asignatura per se. En este caso, el cine. Sí, leí El Popol Vuh y una novela más bien contemporánea llamada Gonzalo Guerrero. Pero fuera de eso, no aprendí ni madres. A partir de tercer semestre dejé de saber qué se sentía eso de tener un horario normal y, en mi afán por aprender, decidí sacrificar un poco la comodidad y meter un par de materias en el turno matutino, pese a que siempre he sido más bien vespertina diagonal nocturna. No obstante, tampoco sacrifiqué todo el confort y, si bien sabía que la mejor profesora de novohispana estaba en la mañana, metí a una de la tarde que, según yo, era la menos peor. ¿Qué puedo decir sobre ella? Era una persona que, a riesgo de sonar gordofóbica, me daba pereza con solo verla caminar. No conforme con esto, me daba pereza oírla hablar. Y por si eso no fuera suficiente, su modo de dar clases daba pereza. Comenzaba a hablar de algo, divagaba sobre eso, en cierto punto la clase trataba de todo menos de lo que debía, se percataba de ello, según volvía al tema principal, se desviaba otra vez con otra cosa y total, era un círculo vicioso. Volví a cursar con ella porque saqué 10 y porque estaba a gusto con casi todos mis profesores, así que no quise cambiar a nadie. Pero el siguiente semestre se volvió aún más soporífero, porque ahora la clase duraba 3 horas y no 2. Y esta señora, además, no estaba dispuesta a dar receso intermedio de 15 minutos, así que la cosa se sentía más eterna de lo que en realidad era. Antes de continuar con la cronología, quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que yo, a estas alturas de la licenciatura, estaba un poco en negación. Al terminar el primer año, yo estaba convencida de que no me gustaba la lingüística y al terminar el segundo, yo no solo estaba tratando de convencerme de que iba para Siglos de Oro, sino de que me gustaban todas las de literatura. Y sí, ya me había reconciliado con la lingüística gracias a las materias de español y semántica. Pero seguía queriendo creer que no iba para eso y que amaba todas las literaturas, sin excepción. ¿Por qué decir esto? Bueno, porque yo, hasta Novohispana 2, no fui consciente de lo mucho que ya me estaba cagando mexicana. Y entonces llegó siglo XIX. Desde que entré a la facultad y conocí el primer día de primer semestre a los 2 profesores que marcarían mi vida universitaria, supe que tendría a esos 2 profesores en todas las materias donde pudiera tenerlos. Así pues, que no les sorprenda saber que cuando entré a quinto semestre estuve más que dispuesta a pararme a las 5 o 6 de la mañana de los miércoles para tomar mexicana del siglo XIX a las 9 y luego quedarme hasta las 8 de la noche porque a esa hora salía de española moderna y contemporánea. Yo tenía muchas expectativas.
Era mi profesora favorita, una persona divertidísima, carismática, muy culta y el plus. La pinche materia era su puta especialidad. ¿Qué podía salir mal? Bueno, pues varias cosas. La primera, que lo primero que tocó ver fue neoclasicismo y es de las corrientes literarias que más hueva me dan, independientemente de si hablamos de España o de México. La segunda, que al menos en ese primer semestre no vimos demasiadas lecturas y a las pocas que vimos les dedicamos más tiempo del necesario. La tercera, que en contraste con los semestres anteriores, donde también cursé materias con la misma maestra, en este casi no tuve amigos y la única que tuve era más simp de esa profesora que yo. Así que mis quejas sobre la materia pues caían en saco roto. La cuarta, que varios de mis compañeros me caían gordos, independientemente de esa clase, vaya, pero casualmente estaban ahí y ni modo. Y la quinta y más importante, la falta de variedad en los temas de los textos. Para que lo anterior se pueda entender, debo hacer otro paréntesis. Para muchos no es novedad que en el siglo XIX ocurrió la famosa independencia. Así que derivado de esto, los intelectuales mexicanos decidieron que la literatura debía educar, formar a un tipo ideal de ciudadano, etc. Se buscaba también crear una identidad y por tanto una literatura propia. Esta es una opinión quizás controversial, pero es algo que noto mucho no solo en México, sino en general en Latinoamérica, y es que no solo estamos en una constante búsqueda por algo propio, sino que casi siempre todo nos llega tarde. Para no irnos tan lejos, la primera novela latinoamericana fue El Periquillo Sarniento, publicada en 1816. El Quijote existe desde 1605. En fin, tomando en cuenta lo anterior, tampoco les sorprenda saber que, además de lo aburrido del neoclásico, tuve que chutarme textos dogmatizadores sobre cómo ser una buena esposa, poemas que trataban de enaltecer lo bello de México porque pues #independencia y #debemos buscarnos una identidad propia. Tampoco voy a ser injusta. Nos hicieron leer El gallo pitagórico de Juan Bautista Morales, que es una joya. Pero en literatura española ya había leído parte del Teatro Crítico Universal de Feijóo, El estudiante de Salamanca de Espronceda, algunas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Tormento de Benito Pérez Galdós. Vaya, que sin ánimos de sonar malinchista, pero percibía una identidad más clara y mayor variedad de temas y propuestas en esos textos que en los de aquí. Así pues, terminé quinto semestre de facultad con una revelación. En definitiva, no me gustaba Mexicana. Y los semestres restantes no me ayudarían mucho a cambiar esa opinión. El siguiente semestre hizo que ya no solo me cayera gorda la materia, sino la clase e incluso, y por increíble que parezca, la profesora. Pero vamos por partes. A mi ya no tan idolatrada maestra se le ocurrió que estaría mamalón que formáramos equipos, que a cada uno le tocara un tema eje y que a partir de ahí
los textos que leyéramos los comentáramos en torno a dicho tema. A mi equipo, por si tienen el pendiente, le tocó modernidad y modernización. La idea no era mala. De hecho, soy la primera en admitir que tenía buena intención. Pero, en una carrera como la mía, llena de gente urgida por lucirse, con comentarios que el 90% de las veces no solo no aportan nada, sino que suenan más a presunción que a otra cosa, la verdad es que no acabó tan bien. Llegó un punto en el que la clase no le impartía a ella, sino que se hacía de las puras opiniones pretenciosas e inmamables de mis compañeros. O sea, el poco chiste que pudo haber tenido esa clase se terminó de perder. Yo ya no pensaba que no me gustaba la materia. Cabalmente ya la odiaba. Aún así, agoté mis recursos. Decidí que cursaría con buenos profesores hasta el final. Se los juro, no quise rendirme. Pude haber metido a barcos, ser apática, pero no, me aferré. Y en séptimo semestre me inscribí con quien se suponía era uno de los chingones. Yo no sé qué pedo con mi suerte. En algunas cosas es muy buena, pero en otras, si bien no es mala, sí es muy absurda. Metí a alguien que por consenso era buen profesor. Literal, le pregunté a un amigo que quién me convenía más, si ese o el barco. Me dijo, si tanto te caga la materia, elige al barco. Bueno, pues escogí al otro. Pero quiso mi suerte que ese año en particular se volviera secretario de coordinación. Así que un semestre que prometía enseñarme lo top del Ateneo de la Juventud y las vanguardias, se convirtió en algo parecido al shitposting. Miren, tengo muy buena memoria. De verdad. Es tan buena que a veces deseo recordar menos de lo doloroso que llega a ser. Pero esta parte de mi vida académica es muy difusa y ni siquiera creo que sea por mi culpa. De esa clase tengo presentes 8 cosas. Número 1. Que el profe me gustaba y que ojalá no vea este video porque qué vergüenza. Número 2. Que por 15 días tuve tos y él hizo comentarios risueños sobre que era porque no me había cuidado, lo cual nomás hacía más difícil que me dejara de gustar. Número 3. Que tomé como 3 clases sobre el Ateneo de la Juventud. Número 4. Que otras 3 fueron sobre la muerte sin fin de Gorostiza. Número 5. Que entregué 3 infografías que ni siquiera estuvieron tan buenas. Número 6. Que alrededor de 6 sesiones se fueron en explicar qué haríamos para el proyecto final. Número 7. Que una sesión no la tuvimos porque el señor hizo berrinche. Y número 8. Que gracias al proyecto final conocí a un escritor 15 años mayor que yo, con quien me di unos besos en Metro Tacubaya. Tal vez cuente esa historia en otro capítulo. Por el momento solo diré que mi cuento Violación, el cual pueden leer sin costo alguno en mi página de Ko-fi, está ligeramente inspirado en él. En fin, que recuerdo eso, pero no qué demonios aprendí. O sea, que mi experiencia con la materia nomás empeoró. Llegó el último semestre y la cursé con otro profesor, un señor fresa, serio
e imponente que me hizo leer Los muros de agua, de José Revueltas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Ojerosa y pintada, de Agustín Yáñez, Balún Canán, de Rosario Castellanos, Farabeof, de Salvador Elizondo, Nostalgia de Troya, de Luisa Josefina Hernández, y la que creo es la novela de José Emilio Pacheco, Morirás lejos. Pura lectura de calidad, como podrán ver. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y que pudieran gustarme ciertos libros del siglo XX no iba a hacer que me gustara la materia como tal. Esa, a mis ojos, ya estaba degradada y, por supuesto, agradecí que a partir de ahí ya no tendría la necesidad de volverla a tomar. Al comienzo de este episodio dije que con esta sección buscaba sí sacarles unas risas, pero también hacerlos reflexionar. Por tanto, no les sorprenda saber que si bien mi historia con la asignatura acaba ahí, mi historia con el tema no. Ok, no me gustó Mexicana, pero no significa que no supiera valorar ciertas cosas. Más por otras materias que por esa en particular, pero ajá. Gracias a mi optativa de poética, que no a literatura mexicana, leí a Javier Villaurrutia y me enamoré de su 10ª muerte. También leí los poemas sintéticos de José Juan Tablada y me mamaron tanto que compré de oportunidad sus poesías completas. Por iniciación a la investigación me interesé en La Quijotita y su prima, de Fernández de Lizardi. Me interesó leer El Apando, de José Revueltas, porque vi en un programa de La historia detrás del mito la famosa escena de María Rojo y la policía. Leí Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia, por mi optativa de teoría de la novela. Y llegué a José Agustín por la antología de Seymour Menton de El cuento hispanoamericano. Sí, hay cosas chingonas en la literatura de mi país. Cosas que vale la pena conocer, rescatar, difundir. Pero la gran mayoría de lo que hoy en día llego a recomendar cuando me preguntan sobre buenos textos mexicanos, no lo conocí por la carrera, lo conocí por mí. Si no fuera yo una persona abierta y dispuesta a conocer otras voces, ahí me habría quedado. Ignorante y frustrada porque pese a que tuve la mejor disposición, simplemente se me quedó a deber. Hace unos minutos hablé sobre cómo este libro me dio toda una lista de autores mexicanos del siglo XIX. Para ser exactos, de aquellos que pertenecieron al movimiento conocido como decadentismo, del cual, sobra decir, mi ahora ya no tan amada profesora jamás habló. Autores que probablemente leyeron Edgar Allan Poe y que sí, escribieron terror y fantasía. O sea, de mis pinches géneros literarios favoritos. Y sí, yo sé que debía estar feliz. Créanme cuando les digo que la mayor parte de mí lo estuvo. Pero la otra sintió rabia, resentimiento. ¿Por qué? Porque el pendejo plan de estudios de la universidad supuestamente más pinche prestigiosa de mi país no contempla a la gente como yo. Mi profesora no se volvió mi favorita por ser una docente común. Era una señora que incentivaba a sus alumnos a difundir la literatura de maneras creativas, que nos motivaba a no quedarnos con lo aprendido y a que lo convirtiéramos en algo tangible. Aunque ya no la ame tanto, es innegable que soy lo que soy en muy buena medida por ella. Si no me hubiera dado clases, este canal no existe. Así de fácil. Ella era alguien que trataba de enseñar otras cosas no tan conocidas.
Y como ven, que ni ella pensó en las personas como yo. Y ok, no estoy diciendo que el mundo deba girar a mi alrededor y que ya nomás por mí se tuvo que haber chutado todo un semestre de decadentismo o de terror y fantasía. Lo que digo es que existe la diversidad. Y que si tú, como profesional de las letras, sabes que no todos los estudiantes entran teniendo los mismos gustos porque además se supone que también fuiste alumno y lo experimentaste de primera mano, podrías hacer el esfuerzo por tener un enfoque un poco más universal. Ok, a algunos les gusta la novela rosa, a otros el terror, a otros la ciencia ficción, a otros la literatura histórica y a otros el erotismo. Y si mi área de especialidad permite que les enseñe de todo un poco, no lo sé. Igual y hasta logro que quieran dedicarse a eso en vez de volverles insufrible una carrera que se supone eligieron por amor al arte. Se me ocurre, vaya. Algunos dirán que estoy haciendo un berrinche y puede que tengan razón. Pero también es muy cierto que varias de las obras que busqué como consecuencia de leer este libro son muy difíciles de conseguir. Y no porque a la gente no le interesen estos temas, le interesan. Y tan es así que a mis redes llega gente pidiéndome recomendaciones sobre literatura de terror mexicana. Hay demanda, lo que no hay es oferta. Y no la hay porque, entre otras cosas, el pendejo plan de estudios no contempla estas otras historias. Por tanto, nosotros, los que deberíamos conocerlas de primera mano porque eso estudiamos, no tenemos cómo difundirlas, porque ni siquiera sabemos que existen. Así de simple. El que no tomen en cuenta la diversidad está haciendo que poco a poco parte de nuestra historia literaria se pierda. Y sí, ahora sé cuáles de esos textos están en peligro de extinción y de una vez se los digo, haré lo que pueda porque eso no pase, empezando por el curso de literatura de terror que quiero armar. La cuestión es que ese dato no lo conocí por la escuela, sino por mí. Y ahora lo sé. Con una sola clase que hubiera tomado sobre este tema, mi experiencia habría sido muy distinta. Pero en fin, el hubiera no existe. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Y recuerden, si todo el mundo lo dice, pónganlo en duda. Bye.